Mis padres me abandonaron después de su divorcio. Años después, heredé $1.000.000 de mi abuelo. De repente, volvieron a mi vida exigiendo dinero para mis medios hermanos y las deudas de mi padre. Yo, un hombre de 21 años, fui abandonado por mi familia cuando tenía alrededor de 12 años. Verás, mis padres se separaron cuando tenía 11 años. Me tomó por sorpresa porque todo parecía estar bien entre ellos. Un buen día, ambos se sentaron conmigo y me dijeron que se estaban divorciando. Pensé que era una broma, porque tenía diferentes nociones sobre el divorcio. Escuché de mis amigos que cuando sus padres se divorciaron, hubo al menos un año de peleas y gritos. En mi caso, fue un divorcio silencioso. Dijeron que a ambos les gustaba otra persona. Mi mamá se mudaría con su nuevo novio, mientras que la amante de mi papá se mudaría a nuestra casa. Tendrían custodia compartida de mí, ya que tanto mi mamá como mi papá vivirían a 2 millas de distancia. Podría ir de una casa a otra semanalmente. No sabía qué decir, más bien no tenía voz en ese asunto. Mi familia se estaba separando y todo lo que podía hacer era sentarme y sollozar. Mis padres me aseguraron que yo sería su máxima prioridad. Ambos prometieron todo tipo de cosas, como conseguirme los últimos videojuegos, llevarme de vacaciones y darme todo lo que quisiera. Ojalá pudiera hacerles entender que no quería ninguna de esas cosas. Solo quería vivir con ellos en la misma casa como una familia. Fue muy duro para mí ver a mi mamá empacando sus cosas y dejando la casa, y ver a la amante de mi papá descargando su camión y arreglando el dormitorio de mis padres como suyo. Mi mamá y mi papá se separaron en buenos términos. Mi madrastra tenía gemelos casi de mi misma edad. Ambos me odiaban de la misma manera que yo los odiaba a ellos. El novio de mi mamá tenía una hija de su anterior esposa, pero ella vivía con su madre. Pensé en pasar más tiempo con mi mamá, pero poco después de que se mudara, quedó embarazada del bebé de su novio y todo se volvió muy raro y complicado. Sentía que no era bienvenido allí. El esposo de mi mamá se sentía incómodo al verme. Tenían muestras de afecto en público delante de mí y lo odiaba. En la casa de mi papá, me sentía de la misma manera porque mi madrastra y sus hijos me odiaban. Así que empecé a vivir más y más con mi tía, la hermana de mi padre, que también es mi madrina. Ella era 10 años mayor que mi padre y vivía sola, así que ocasionalmente aparecía en su casa. Después de un año de alternar entre las tres casas, me mudé permanentemente con mi tía. Mis padres tardaron más de 3 meses en darse cuenta de que me había mudado con mi tía. Mi mamá pensó que estaba en la casa de mi papá y mi papá pensó que estaba en la casa de mi mamá. No se molestaron en chequear sobre mí durante este periodo. Ambos estaban tan ocupados con sus familias que se olvidaron de que existía. Mi tía fue una verdadera salvadora. Me hizo sentir amado y deseado. Me llevaba a cenar y al cine. Solía acompañarla en vacaciones durante el verano, solíamos visitar al abuelo en su granja en el campo. Era divertido vivir con ella. Al principio, mi papá enviaba mi mesada mensual a mi tía, pero eventualmente comenzó a fallar en eso. A veces mi tía les recordaba y otras veces lo dejaba pasar. Me sentía mal por ser una carga para ella, así que comencé a trabajar para ella y ganarme la vida. Ella tenía un vivero de plantas. Trabajaba allí después de la escuela y también la ayudaba con las tareas del hogar, sacando la basura e incluso haciendo las compras para ella. Era divertido vivir con ella. Mientras tanto, mis padres olvidaron que tenían un hijo. Incluso olvidaron mis cumpleaños. Solo cuando mi tía les recordé que me llamarían y me dirían que me querían mucho. A veces escuchaba a mi tía llamándolos e informándoles que estaba enfermo, pero ninguno de ellos se presentó, ni siquiera el día de mi graduación escolar. Ninguno de ellos apareció, fue mi tía quien estuvo allí para animarme. Cuando mi tía los llamó a la escuela por su negligencia, ellos me llamaban y se disculpaban conmigo. Me resentí tanto con ellos que dejé de contestar sus llamadas. Eventualmente, dejaron de llamarme y ahora me culpaban a mí, diciendo que me había vuelto grosero y no contestaba sus llamadas. Les dije, si quieren jugar al juego de las culpas, que así sea. No voy a permitir que eso me afecte. No los quiero en mi vida. Después de la escuela, fui a la universidad y me mudé de la casa de mi tía. Todavía la visito cada pocos meses, me aseguro de estar presente en sus cumpleaños y días festivos porque ella también se ha encariñado conmigo durante todos estos años. Estoy en mi último año de la universidad. Hace 3 meses, mi abuelo por parte de padre falleció. Fue un momento terrible tanto para mi tía como para mí. Ambos éramos los más cercanos a él. Mi papá y mis otros tíos apenas lo visitaban.
La ironía es que todos se presentaron para su funeral y en la oficina del abogado para ver su testamento. Desafortunadamente para ellos, el abuelo dejó todas sus pertenencias a mi tía, su finca de 150 acres, la casa de campo y 1 millón de pesos en efectivo. El dinero restante lo donó a la caridad. Fue brutal, pero si conoces su versión de la historia, tendría sentido. Escribiré sobre eso en otro hilo. Entiendan brevemente que el abuelo estuvo enfermo por mucho tiempo y quería ver a sus hijos. A pesar de que mi tía pedía a sus hermanos que visitaran al abuelo, ninguno de ellos se presentó. Ella se mudó con él en sus últimos días para cuidarlo. Yo ya me había mudado por la universidad en ese entonces. Después de obtener las posesiones de la propiedad, me llamó a casa, su casa es lo que yo llamo hogar. Me dijo que me daría el $1.000.000 que el abuelo le había dejado. La felicidad que sentí fue indescriptible, no solo porque me dio el dinero, sí, en parte, pero más aún porque pensaba que se preocupaba tanto por mí. Cuando vivía con ella, solía desahogarme sobre cómo quería empezar mi propia empresa, contratar empleados y demás. Ella me dio el dinero y me pidió que lo usara para mi proyecto soñado. La abracé y lloré. Si no fuera por ella, mi vida habría sido miserable. No pasó mucho tiempo para que esta noticia llegara a mis padres. De repente, empezaron a colmarme con su amor incondicional, comenzaron a llamarme y a preocuparse por mí. Les pedí que se alejaran. No los quiero de vuelta en mi vida. La semana pasada, mi papá se presentó en mi dormitorio, por supuesto, consiguió la dirección de mi tía. Apuesto a que ninguno de ellos recuerda en qué universidad estoy estudiando. Dijo que estaba muy orgulloso de que me graduaría este año y, después de elogiarme, me preguntó por qué no visitaba su casa. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que llamaste? Se quedó en silencio y luego dijo, oh, todavía estás enojado con nosotros por el divorcio, vamos, supéralo. Ambos te amamos, tu madre también te extraña. Déjame llevarte a casa, entonces todos podemos cenar juntos. Le dije, aléjate. La única familia que tengo es mi tía. Ambos me abandonaron hace mucho tiempo, así que dejen de mostrar su amor falso. Sé por qué están aquí, ese $1.000.000 los trajo aquí, ¿verdad? Permaneció en silencio y dijo que no tenía ningún motivo ulterior, excepto el amor. Estaba allí para decir lo siento y quería que volviera a su vida. Dijo que había oído que mi graduación se acercaba. Estaba allí para asegurarse de que los invitara, a diferencia del día de mi graduación escolar, cuando no los llamé, odiaba tener cualquier conversación con él, así que lo dejé a medias diciendo que tenía una clase. Ese mismo día recibí un mensaje de voz de mamá y me dijo que esperaba una invitación para mi día de graduación. Dijo que ella y papá no pudieron asistir a la universidad, así que siempre soñaron con que yo fuera a la universidad. Por lo tanto, estaba muy emocionada de que hubiera podido lograrlo. La cosa es que no quiero a ninguno de ellos en mi gran día. Se lo conté a mi tía y ella dijo que era decisión mía, pero sugirió que me reconciliara con mis padres. No sé qué hacer. Tampoco sé si quieren reconciliarse por dinero o si están genuinamente felices de que haya obtenido un título universitario. Actualización 1. Hola a todos, perdón por la actualización tardía, la vida ha estado ocupada. Buenas noticias, me he graduado de la universidad y también conseguí un trabajo. Gracias. Bien, déjenme comenzar respondiendo algunas de las preguntas comunes que recibí en los comentarios. La primera era sobre mi tía. La gente me preguntó sobre su familia y cómo pudo acomodarme durante tantos años. Creo que escribí en mi publicación inicial que mi tía es 10 años mayor que mi papá. Cuando me mudé a su casa, ella estaba en sus últimos 50 años. Estaba soltera, su esposo murió en un accidente cuando yo era pequeño, tal vez tenía 1 o 2 años. Ella tiene una hija que se mudó en su adolescencia para estudiar medicina. Ahora es cardióloga y está asentada en el Reino Unido, así que mi tía ha estado viviendo sola. No salió con ningún hombre después de la muerte de su esposo. Su hija y yo intentamos presentarle a algunos hombres, pero ella absolutamente lo negó. Dijo que amaba sus plantas y que era feliz cuidándolas. Algunos de ustedes dijeron que fui demasiado duro con mis padres, que tienen derecho a separarse y volver a casarse. Tienen razón, tienen la libertad de elegir a su pareja, pero nunca es justificable ignorar a tus hijos después de que tu nueva familia llega a tu vida. Mis padres hicieron lo mismo, me descuidaron por su nueva familia. Inicialmente, dijeron que me quedaría una semana con papá y una semana con mamá. Aunque seguíamos este horario, a veces decían, oh, es mi turno de nuevo para tenerte. Entonces, siempre planeaban sin mí.
Sus planes de cena siempre eran después de que me hubiera ido. Incluso hablaban así frente a mí: oh, está güey aquí, vamos a salir la próxima semana. ¿Cómo te sentirías cuando tus padres se comportan así? Creo que he hablado de mamá, que dentro de unos meses de haberse mudado con su novio quedó embarazada. Se entregaban a muestras públicas de afecto frente a mí, lo cual era insoportable. Una vez me llevaron a un viaje de 2 días con ellos. Me hicieron sentar dentro de la habitación los 2 días completos mientras ellos salían a tomar el sol. Cuando estaban en la habitación, me pedían que me sentara en el balcón afuera. Aunque era un niño, sabía exactamente lo que estaba pasando adentro, quiero decir, tenía 11 años. Además, podía escucharlos haciendo cosas desagradables. Lo sé, y ese hombre ni siquiera es tu padre, así que ¿cómo esperas que me quede con ellos? Dejé de ir a casa de mamá después de eso. Papá era aún mejor que mamá, a veces trataba de incluirme en los planes, pero sus hijastros hacían berrinches. Entonces él decía: está bien, sáltate tal vez la próxima semana padre e hijo puedan ir a pescar. Esa próxima semana nunca llegaba porque la próxima semana estaría con mamá. Pronto me di cuenta de que mis padres tenían algún tipo de acuerdo. Cuando tenían que deshacerse de mí, decían hagámoslo la próxima semana, y luego la próxima semana sería responsabilidad del otro. Una vez logró llevarme en sus vacaciones familiares, y fue horrible. El primer día todos salimos, mi esposa y sus hijos lo mantenían ocupado y yo me sentía tan descuidada que, incluso para las fotos familiares, me pedían que tomara las de ellos. Yo no aparecía en ninguna foto con ellos. Solo había 4 fotos mías, en 3 de ellas estaba sola y en una estaba con papá. Supongo que ahora he dado suficiente contexto a las personas que han estado aquí diciéndome que fui dura con mis padres. De todos modos, hablando de la situación actual, como dije, mis padres querían que volviera a sus vidas. Dijeron que era porque querían ser parte de mi día de graduación y que era un momento de orgullo para ellos. Les dije que no los quería en mi gran día. ¿Dónde estaban ustedes durante mi graduación de la secundaria? Ocupados con su nueva familia, así es. Cuando insistieron más, les dije que está bien, pero no los invité. Pensé que volverían a contactarme a medida que se acercara el día de la graduación. Incluso conseguí entradas adicionales para el salón en caso de que se presentaran sin invitación, pero no lo hicieron. Se olvidaron y asistieron a la ceremonia de graduación. Le pedí estrictamente a ella que no revelara las fechas a mis padres. Ya ha pasado casi un mes desde mi día de graduación y ninguno de ellos me ha llamado para preguntar por las fechas, así que mi graduación solo fue una excusa para tenerme de vuelta en sus vidas. Actualización. Aquí hay una nueva actualización. Casi 2 meses y medio después de mi día de graduación, mamá me llamó y dijo que mi hermanastra se había graduado de la escuela primaria y que ahora la habían inscrito en una escuela primaria privada. Sin embargo, tienen una escasez de fondos y quieren que yo contribuya. Me quedé atónita ante su demanda. Cuando pregunté por qué, ella dijo que era mi hermana, por lo que debía financiar su educación. No perdió tiempo en ir al grano. Dijo: sabemos que tu tía te ha dado su herencia de $1 millón. Por supuesto que sí, continuó, tu hermana te necesita, este es tu momento de actuar como un hermano mayor. La detuve ahí mismo. Hola, ilusa, nunca he visto a esa hermana de la que hablas. ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba a mi mamá, cuando estaba enferma y resfriada? No estabas en ninguna parte. Ella comenzó a sollozar y dijo: ¿qué puedo decir si todavía estás atascada en el pasado? Pensé que tenías una gran suma de dinero, ¿qué vas a hacer con él? Así que, ¿qué mejor que tu hermana reciba educación en una escuela privada? Quería decir mucho, pero no lo hice. Dije: tengo planes para ese dinero y no puedo dar ni un centavo a nadie más. Colgó el teléfono después de eso. Ni siquiera me preguntó sobre el día de la graduación. Tenía razón, su amor renovado era solo por dinero. Todavía lo estaba procesando cuando un día recibí una llamada de un banco. Querían que pagara la hipoteca en mora de mi papá. Pregunté de dónde habían obtenido mi número. Dijeron que papá se los había dado. Papá había tomado un préstamo personal y no pagó la hipoteca durante unos meses. Cuando vinieron a buscarlo, les pidió que me contactaran porque se había quedado sin dinero. Para ser honesta, al principio me entró pánico porque no tenía idea de cómo funcionaba este proceso. Me asusté pensando que tal vez estaba legalmente obligada a pagar su deuda por ser su hija. Afortunadamente, no cedí a la presión y les dije que necesitaba hablar con mi papá primero. En lugar de hablar con él primero, llamé a mi amigo abogado.
Aunque no era abogado, todavía estaba en su último año de la Facultad de Derecho, pero conocía bien los delitos. Dijo que no estaba legalmente obligada. Le pregunté entonces por qué el banco me había llamado para pedir el dinero. Dijo que el agente de recuperación tenía la ventaja de recuperar el monto de cualquier persona que quisiera. Pagué en nombre del solitario, pero puedo negarme en cualquier momento. No llamé a papá después de eso, sabía que me suplicaría que pagara su hipoteca, sabiendo que no me correspondía a mí. Esperé a que el banco me llamara de nuevo. Llamaron después de una semana y preguntaron cuándo les daría el dinero. El agente de recuperación tiene ciertos tonos asertivos para asustar a la gente. Me intimidó la primera vez, pero esta vez los enfrenté. Dije, ¿quién les dio el derecho de hablarme así? ¿Yo incumplí la hipoteca? No, ¿verdad? Entonces será mejor que cuiden su tono y no voy a pagar ni un centavo. Pueden contactar a la persona que incumplió y no a mí. Dijeron lo sentimos y colgaron. No necesitaba reprenderlos, pero lo hice deliberadamente para que pudieran desquitarse con el deudor original, mi papá. Un par de horas después, recibí una llamada de la esposa de mi papá. Lo siento, no puedo llamarla mamá ni siquiera madrastra. Me estaba gritando, preguntando qué les había dicho a los oficiales de recuperación para que se enojaran tanto. Tomaron a papá por el cuello y le pidieron que pagara la hipoteca o le romperían los huesos. Me quedé en silencio y dije que solo les dije que persiguieran al prestatario original y no a mí. Ella me gritó, ¿no tienes corazón para tu papá? Él está luchando por pagar la hipoteca y tú miras para otro lado a pesar de tener tanto dinero contigo. Dije, sí, no tengo corazón para él porque él no lo tuvo para mí. Él tiene su corazón para ti y tus hijos, así que ¿por qué no contribuyen ustedes? Estoy seguro de que él tomó ese dinero para ustedes. Ella colgó después de eso. Esa misma noche, papá me llamó. Estaba borracho, no enojado. Estaba sollozando. Dijo que lamentaba sus errores, que no me trató bien frente a sus hijastros. Dijo varias otras cosas que básicamente implicaban lo arrepentido que estaba y que se había dado cuenta de sus errores y quería arreglar las cosas. Dije que no quería hablar de mi pasado y definitivamente no quería tenerlos de vuelta en mi vida. Dijo que estaba arrepentido y suplicó que lo perdonara. Dije que el arrepentimiento y las disculpas ya no me importaban. He aprendido a vivir sin ellos y me gustaría que siguiera siendo así. No sé si hice lo correcto al negarle el dinero. Me siento mal de que el banco lo haya perseguido. Incluso pienso si todo esto está planeado solo para chantajearme emocionalmente por dinero, porque si me lo hubiera pedido directamente, lo habría rechazado como hice con mamá. ¿Qué piensan ustedes? Actualización 3. Gracias por los valiosos comentarios. Algunos de ustedes tenían razón al decir que no me habría hecho daño cubrir un par de meses de su hipoteca. Incluso yo lo pensé, pero ¿saben qué? No lo merecen, ninguno de ellos. Después de escribir la última actualización, me sentí tan arrepentido que estaba a punto de llamar a papá y preguntar cuánto dinero necesitaba, pero antes de eso, recibí un correo de mamá invitándome a cenar. Estaba escrito que lamentaban no haber podido asistir a mi día de graduación, así que quería hacer esto por mí. Solo nosotros tres, papá, tú y yo, como en los viejos tiempos. No estaba muy interesado en recordar los viejos tiempos familiares, pero acepté la invitación porque quería terminar con esta saga. Me presenté. Estaban diciendo lo mismo que papá dijo el otro día, lo siento, disculpas, arrepentimiento, perdón y volver a estar juntos como familia. Simplemente seguí el juego, asentí y sonreí. Quería ver a dónde iba todo esto. De repente, mamá dijo, cariño, nos preguntábamos qué planes tienes para el dinero. La miré y ella dijo, no, quiero decir que papá y yo podríamos sugerirte algunos buenos consejos de inversión. Eres bastante joven para tomar esta decisión por tu cuenta, dije casualmente, sí, y me está ayudando con eso, así que estoy bien, gracias. El silencio prevaleció durante los siguientes minutos. Ella hace una pausa y dice, sabes, papá ha tenido problemas porque incumplió con la hipoteca. Yo dije, lo sé, pero papá, ¿por qué tomaste ese préstamo personal para negocios? Él bajó la cabeza y dijo, para la universidad de su hijo. Antes de que pudiera reaccionar a eso, mamá dijo, no importa cuál sea el propósito, la cuestión es que papá está en problemas y tenemos que ayudarlo. Estaba pensando, ¿por qué no liquida su hipoteca y su hijastro te pagará una vez que consiga trabajo? Y el dinero restante me lo puedes dar a mí. Recuerda que dije que tu media hermana necesita ir a una escuela privada, ella te pagará una vez que sea mayor y gane dinero.
Respondí, ¿qué tal si comemos en silencio nuestra cena y lo dejamos por hoy? Ella perdió la compostura ante mi respuesta sarcástica y gritó que yo todavía era ese Brad que buscaba atención y solo se preocupaba por sí mismo. Yo dije, sí, eso es lo que soy. Podría haberles dado una conferencia sobre su comportamiento, pero ¿quién quiere perder el tiempo con ellos? Quiero decir, saben que tengo un préstamo estudiantil que pagar, pero aún así quieren que dé mi dinero para el préstamo de mi hermanastro y la educación privada de mi media hermana y trabaje duro para pagar mi propio préstamo. Vaya, dije, he terminado con ustedes. Tenía razón, ustedes volvieron a mi vida solo por dinero y, ¿saben qué? Resígnense, no recibirán un centavo. Dejé la mesa dejando mi parte de la cuenta de la cena sobre la mesa. Ahora, a la siguiente historia. Historia 2. Mi esposa me sorprendió con el divorcio después de 10 años y múltiples aventuras. Ahora quiere que volvamos, pero ya he seguido adelante con alguien nuevo. Mi esposa, de 35 años, y yo, de 38, estuvimos casados durante 10 años con 2 hijos en edad escolar primaria. Los primeros 7 años del matrimonio fueron increíbles, al menos desde mi punto de vista. No podría haber pedido una mejor esposa y madre. Los últimos 3 años han sido mucho más difíciles. Fuimos a un montón de terapias tratando de encauzar el matrimonio, pero nunca logramos llegar allí. Planifiqué innumerables citas, leí y escuché todo sobre cómo mejorar un matrimonio bajo el sol. Ayudó, pero había una brecha entre nosotros que nunca pude cerrar, sin importar cuánto lo intentara. A mediados del año pasado, ella me sorprendió con una solicitud de divorcio. La amaba profundamente y estaba devastado. Hice todo lo posible por disuadirla. Ella vaciló un poco, pero finalmente insistió en seguir adelante. Nunca obtuve una gran respuesta sobre por qué presentó la solicitud. No fui un esposo perfecto, para ser claro, tuve mis fallas, podría haberlo hecho mejor, pero nunca engañé, nunca fui abusivo y fui un gran proveedor. Ciertamente, estos últimos años estuve al 100% en tratar de salvar el matrimonio. En cualquier caso, poco más de un mes después de que presentó la solicitud, ya estaba saliendo con un tipo. Un mes después, presentó a nuestros hijos con él. Luego, durante la fase de descubrimiento del proceso de divorcio, confesó haber tenido múltiples aventuras desde aproximadamente el 7º año del matrimonio. Una de ellas duró al menos un año, aunque afirmó que solo se trató de unos pocos encuentros reales. No tenía idea de que ella fuera capaz de esto. La cantidad de mentiras que dijo para mantener todo esto oculto es verdaderamente increíble. El día que lo descubrí fue el peor día de mi vida, pero al menos finalmente entendí por qué tuvimos tanta dificultad para conectar esos últimos años. No fue por falta de esfuerzo de mi parte. 6 meses después, y casi 100,000 pesos en honorarios legales, decide que quiere intentar reconciliarse. Ella sigue saliendo con el mismo chico, pero me dice que lo dejará para trabajar las cosas conmigo. Entonces, ¿qué causó su cambio de opinión? Creo que podría ser porque se enteró de que había empezado a salir con alguien que, por cierto, es increíble. O posiblemente porque se dio cuenta de cuánto iba a cambiar su vida financiera con mis altos ingresos saliendo de la ecuación. Por su parte, ella afirma que fue porque vio lo buen padre que estaba siendo cuando tenía a nuestros hijos. Me senté con ella y la escuché en todo, sentí que era lo mínimo que le debía después de una década de matrimonio. Ella asumió la responsabilidad de sus errores y me dio una disculpa sincera, aunque se aseguró de culpar parcialmente a mis comportamientos por llevarla a eso. No importa cómo lo cortes, hay 2 lados en cada historia. Entiendo eso, pero rechacé completamente la tontería de culparme por su infidelidad. Dicho esto, creo que ella está realmente arrepentida. Sin embargo, al final le dije que no y seguí adelante con el divorcio, que fue finalizado hace unas semanas. Por su parte, ha sido implacable tratando de que le dé otra oportunidad, enviando mensajes casi a diario. Me ha pesado ver a alguien a quien tanto me importaba llena de tanto arrepentimiento y sufriendo tanto. Me he mantenido firme, hay demasiado daño, no creo que pueda confiar en ella de nuevo. Además, tengo esta nueva chica que es maravillosa por dentro y por fuera, y que ha sido increíblemente solidaria y paciente. Para ser claros, nos conocimos mucho después de que me sirvieran los papeles. Escribir esto resalta la locura de todo esto para mí. ¿Quién en su sano juicio trataría de salvar un matrimonio así? ¿Quién en su sano juicio tendría siquiera las agallas para intentar arreglarlo? Ya no la amo, pero la amé durante tanto tiempo y los niños, la coparentalidad. Nunca me alejaré realmente de esta mujer. Es difícil.
Supongo que no estoy seguro de por qué estoy publicando esto, tal vez solo para obtener alguna validación de que estoy tomando la decisión correcta. ¿Alguien ha pasado por algo así antes? ¿Algún consejo, comentarios? 33. ¿Qué dicen? 33. Ella dice que lo dejará, pero solo después de que digas que sí. ¿Qué parte de no eres el plan B no está entendiendo? Me he sentido tentado a decirle al otro chico lo poco que ella piensa de él, pero luego tengo miedo de que redoble sus esfuerzos para volver conmigo. Además, él es mucho mayor que ella, así que obtengo un poco de satisfacción al pensar que debe ser bastante desagradable. Eso probablemente sea mezquino de mi parte. 366. Amigo, ella es egoísta y delirante. Siéntete orgulloso de ti mismo porque intentaste lo mejor, mantuviste la dignidad, tomaste la decisión correcta y aún eres civil con ella. 366. Señor, has pasado por dos de las peores experiencias que una persona puede pasar y has salido de ellas aún vivo, erguido y entero. ¿Por qué volver a visitar todo ese dolor y angustia de nuevo? Sabes que si fue capaz de hacerlo una vez y mantenerlo tan bien oculto, es capaz de hacerlo de nuevo. Y ella no quiere reconciliarse por tu bien, quiere reconciliarse por sus propios motivos egoístas. Aléjate, no mires atrás, mira hacia adelante.